con estudios en maestría en filosofía, en investigación social. Y pues en el municipio de Chía llevo una trayectoria de más de 15 años como músico, como artista del municipio. Y pues en esta ocasión vengo a socializarles la propuesta y el desarrollo de un trabajo pues que salió ganador, que salió merecedor de la convocatoria de estímulos Reactiva la Escena, que fue pues motivada por la Dirección de Cultura y la Casa de la Cultura pues, del municipio de Chía, y pues que luego de haber hablado con los profes ahí del colegio, fue posible como empezar a implementar esta propuesta, este proyecto, para que ustedes pues puedan de alguna manera beneficiarse, nos puedan acompañar y participar activamente pues en este ciclo de talleres, ¿no? Entonces, la propuesta básicamente es un proyecto titulado Resonando, apreciación, percepción musical a partir del patrimonio sonoro de Colombia. Entonces, en el marco de esa convocatoria Reactiva la Escena, se llevó a cabo, se postuló el proyecto, del cual salió pues, ganador, y básicamente pues lo que se consiguió con el profe Víctor y también con el profe Jorge Rueda allí en el colegio es pues, la participación por parte de ustedes en esta oportunidad. ¿Listo? Entonces, estos primeros encuentros que el día de hoy vamos a dar cuenta del taller número 1 y taller número 2 a manera de presentación, pues básicamente es comentarles cómo será cuál será el proceso que vamos a llevar a cabo, cuál es el propósito que se persigue con ese trabajo, cuáles serían de alguna manera las modalidades para que podamos continuar con este trabajo y pues finalmente pues socializarles el desarrollo de un trabajo final. ¿Listo? Entonces, inicialmente pues les voy a compartir un par de presentaciones. Ojalá pues me puedan estar escuchando bien. De pronto el profe Víctor me pueda confirmar si se está escuchando bien allá. Sí, John, aquí en el colegio estamos escuchando perfectamente. Listo, profe, gracias. Eso es importante porque de pronto, pues debido pues en estas modalidades a veces se presenta la dificultad con el tema de la conectividad, con el audio. Entonces, si existe como alguna novedad, pues de pronto me la puedan informar oportunamente. Entonces, les voy a compartir la pantalla de la presentación y me puedan confirmar entonces que la estén visualizando. ¿Listo? Muchas gracias. Aún no se ve nada, John. No, profe, un momentico, ya la estoy aquí abriendo, entonces ya se la comparto, ¿listo? Ya. Ahí ya estamos viendo la pantalla, ¿sí? Permíteme un momento. Sí. Listo, entonces ya están viendo aquí mi pantalla y esta es la presentación. Sí, perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba al inicio, el proyecto se titula Resonando, apreciación, percepción y sensibilidad musical a través del patrimonio sonoro colombiano. Básicamente es un ciclo de talleres, estamos hablando de un ciclo de 10 talleres, de los cuales en el encuentro del día de hoy, pues con esta presentación y en este espacio, pues trataremos de adelantar pues esos dos primeros talleres. Existe también la oportunidad de que algunos de esos talleres, en virtud de poder avanzar y no siempre sean unos encuentros sincrónicos, los podamos desarrollar pues de manera asincrónica. Entonces, pues antes de continuar con la metodología, pues
quiero como comentarles que Resonando pues es un ciclo de talleres dirigidos precisamente a este final, desarrollo de la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical a través del patrimonio sonoro colombiano. Entonces, como les comentaba, esta propuesta resultó ganadora, merecedora del estímulo correspondiente a la convocatoria reactiva a la escena en el marco de la ley de espectáculos de la escena, de las artes escénicas, pues que convocó pues la alcaldía municipal, la dirección de cultura y, por tanto, y asimismo pues la Casa de la Cultura del municipio de Chía. Entonces, este es un resumen, un abstract como tal de lo que es el proyecto. Eh, eh, Como les hablaba hace un momento, la realización de estos 10 talleres que están dirigidos pues a ese fin de trabajar el asunto de la apreciación, la percepción y la sensibilidad a través del patrimonio sonoro de Colombia. Ya vamos como ir profundizando, ir aclarando esta serie como de conceptos que envuelve como tal el proyecto, ¿no? La invitación es al público abierto en general, sin ningún tipo como de conocimiento previo, sin ningún tipo de edad, sin ningún tipo de condición para la participación. Inicialmente pues están ustedes con quienes estoy compartiendo en ese momento y pues luego tendremos el espacio con otros compañeros a quienes pues conformaremos pues este grupo que nos solicita la convocatoria como tal del mínimo 30-35 participantes. El desarrollo total de las actividades pues va a ser de manera virtual, no va a ser in situ ni tampoco de manera presencial, y por eso pues agradezco y extiendo el agradecimiento al profe Víctor, quien pues por medio de sus clases nos abre un espacio para que esta propuesta pues se pueda desarrollar. Finalmente pues son recursos del municipio, es una propuesta que se desarrolla en virtud de contribuir en el desarrollo artístico y cultural en el municipio de Chía. Entonces pues que ustedes sean beneficiados. Si bien la idea es de pronto continuar con este trabajo con público abierto en general, pues de pronto haberlo focalizado con los estudiantes allí en la institución educativa, pues también es un valor agregado teniendo en cuenta pues, de que ustedes están en un proceso formativo, que si bien la escuela también está llamada como a abrirse a distintos tipos de experiencias, más allá de pronto en algunos momentos de la rigurosidad de lo que implica pues la clase propiamente. Entonces, pues lo que vamos a tratar de desarrollar acá se escapa tal vez un poco de lo que puedan estar trabajando en sus clases propiamente con el profe Víctor, pero indiscutiblemente es complementario pues a ese interés que hay por formar en el arte y la cultura como tal del municipio, y pues en el caso de ustedes como jóvenes. Bueno, ¿qué recursos vamos a emplear? Pues en virtud que es una modalidad virtual, pues todos los recursos serán en ese mismo orden digitales para una entrega final de un trabajo que es la creación de un podcast o algún otro producto digital que de pronto alguien quiera como salir. Inicialmente la propuesta es el desarrollo de un podcast, pero si alguien a partir de lo que podamos desarrollar a lo largo de los talleres tiene una sugerencia, tiene pues efectivamente pues la podemos como discutir, la podemos convenir para que salga adelante ese proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los propósitos que tenemos como tal de esta propuesta de Resonando? Entonces, básicamente es estimular en la población del municipio de Chía, pues a través de esta serie de talleres, la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical a través del patrimonio sonoro de Colombia. Quería hacer la aclaración de que cuando hablamos de la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical, pues por las mismas condiciones pues del taller y las limitaciones que tenemos de tiempo, también las limitaciones que a veces nos puede significar el trabajo virtual, eh, no las vamos a profundizar, sencillamente vamos como por el contrario, vamos a familiarizarnos. De pronto, muchos chicos allá de la institución sí tengan un recorrido, tengan un acercamiento con estas nociones, pero partimos del hecho de que con la
oportunidad de que nos acerquemos a esos conceptos, a esas cualidades sonoras, porque en última lo que envuelve la apreciación, la percepción y la sensibilidad está dirigido a eso, a una serie de cualidades asociadas con el sonido y la sonoridad. Entonces, nos damos por bien servidos en el hecho de que nos aproximemos a esas categorías, desmontemos la idea de que estos elementos, estas cualidades sonoras, harían parte o exclusiva de una formación musical a quienes estén interesados solamente en el desarrollo musical, sino hay un interés detrás de eso y es tratar como de desmontar esa idea de que cualquier persona, más allá de que sea músico o no sea músico, desarrolle una sensibilidad, desarrolle una apreciación, ¿sí? Con criterio, con gusto, con elementos que le permitan discernir y diferenciar esa serie de cualidades propiamente sonoras, ¿sí? Entonces, que no se convierta, porque si bien, y aquí no quiero pues desconocer, ni mucho menos descalificar porque soy músico y conozco lógicamente el trabajo pues, de quienes son músicos profesionales, y hay una serie de elementos técnicos que implican, por ejemplo, el ejercicio de la percepción musical, ¿sí? Eso no significa de que las personas que no hacemos parte de pronto de la música no podamos cultivar pues desde la infancia, en este caso desde la juventud o el público en general, ¿no? Creo que los nuevos o las tendencias actuales del conocimiento están dirigidas para que las personas en general podamos disfrutar de las estéticas musicales, en este caso pues de las artes escénicas. Y esta propuesta de Resonando, pues lo que busca es eso, ¿sí? Acercar a la gente a esos elementos que parecen como muy distantes, que parecen como muy exclusivos de los artistas, de los músicos, y no, a través, pues, desde nuestra misma experiencia, y en este caso de nuestra experiencia con el patrimonio sonoro, pues podamos también desarrollar y cultivar esas cualidades sonoras. ¿Listo? Entonces, ese es como nuestro propósito final y para eso pues vamos a llevar a cabo una serie de pasos para alcanzar ese objetivo. Si bien el objetivo es muy claro en que lo que nos interesa inicialmente es estimular esa serie de cualidades sonoras, ¿sí? En la población a través del patrimonio sonoro, ¿sí? Aquí no estamos aspirando pues a profundizar, a convertirnos en artistas, a ser críticos de pronto de arte o de música, ni siquiera de patrimonio, porque pues ese es otro campo también muy amplio, pero sí es necesario empezar de alguna manera a familiarizarnos con esa serie de elementos que a veces como que no se nos muestran en la escuela, en los medios de comunicación, de pronto en otros escenarios como las redes sociales se convierten como en ambientes como muy exclusivos para quienes trabajan esos elementos, entonces uno empieza como a sentir un cierto grado como de exclusión con algo con lo cual deberíamos, pues, de alguna manera estar todos familiarizados, conocedores de nuestro patrimonio y asimismo como parte pues, de esa necesidad de cultivar el alma y el espíritu, pues, poder desarrollar esa serie de habilidades sonoras como es la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical, ¿no? Entonces, para alcanzar ese objetivo, pues, hemos trazado o se han trazado 3 objetivos específicos. El primero es distinguir las cualidades y propiedades musicales asociadas al sonido y a la sonoridad. ¿Cuáles son esas cualidades y cuáles son esas propiedades? Pues están básicamente resumidas en lo que llamamos la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical, ¿sí? Entonces, sí es importante para dentro de nuestro proceso formativo, porque pues todo taller pues tiene como un propósito de aprendizaje, entonces está la oportunidad de fundamentarnos, de aproximarnos a los conceptos, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de las propiedades musicales, nos hablamos o sonoras asociadas al sonido, estamos hablando de esos elementos de la apreciación, la percepción y la sensibilidad, ¿sí? Y asimismo, como un segundo objetivo, apreciar esas cualidades musicales y sonoras, pero ya para el caso concreto del patrimonio sonoro colombiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo
nuestro patrimonio sonoro activa esa serie de cualidades propias del sonido, de la sonoridad, de la música, como lo puede ser la percepción y la percepción, la apreciación y la sensibilidad musical. ¿Sí? Entonces, ese patrimonio que es muy extenso, pues en nuestra nación, nos va a permitir de alguna manera identificar esos elementos, ¿sí? Esas propiedades musicales de la apreciación, la percepción y la sensibilidad. ¿Listo? Y finalmente, a la par de que podemos apreciar esas cualidades sonoras en nuestro patrimonio colombiano, también a través pues, de los trabajos y los productos finales que ustedes puedan desarrollar, pues estamos también promoviendo la divulgación de ese mismo patrimonio sonoro en nuestro país. ¿Sí? Como profesional en el área de las ciencias sociales, he identificado durante muchos años que es muy recurrente como ese concepto, ¿no? El concepto de patrimonio cultural, el patrimonio histórico, escucha uno, patrimonio material, patrimonio inmaterial, y eso en el discurso sienta bien, pero en la práctica hay como mucho desprendimiento y muchísimo desconocimiento frente a los conceptos como tal, y eso de alguna manera afecta a que no seamos de alguna manera defensores, guardianes de nuestro patrimonio, ¿sí? Incluso lo desconozcamos, y más aún es crítica la situación cuando nos referimos exclusivamente al patrimonio sonoro, ¿sí? Porque pues una primera idea que podemos tener y muy generalizada es que el patrimonio sonoro está relacionado solamente con el asunto musical, ¿sí? Y ese es uno, pero pues detrás de eso hay otra gran cantidad como de maneras de visualizar ese patrimonio sonoro de nuestro país. Entonces, a través de este proyecto y luego pues de ir estimulando como el conocimiento hacia las cualidades de la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical, utilizando como pretexto nuestro patrimonio colombiano, pues también con los productos que podamos conseguir, estamos contribuyendo en esa tarea y en ese compromiso que podemos tener con la divulgación de nuestro mismo patrimonio. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí nos está quedando como claro, profe Víctor, y pues ahí las personas que puedan estar, yo los escucho acá antes de Gracias. continuar. No sé si de pronto aquí en el salón haya preguntas o los chicos que están en casa tengan alguna pregunta en torno al proyecto que nos está planteando John. ¿No? Perdona. Ah, bueno, acá hay una pregunta importante y es si Joshua, ¿verdad? Joshua pregunta si él tiene la inquietud, son 10 talleres. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a alcanzar por las cuestiones de tiempo que le decía que nos queda realmente muy poco tiempo, John? Bueno, me anticiparía un poco al asunto de la metodología, pero ya les iba a aclarar. En este encuentro que está pues agendado más o menos hasta las 8:40, creo que es, que tenemos el tiempo pues, destinado por el profe. Al finalizar esta presentación como tal, ya el proyecto pasamos como a introducirnos, a hacer una introducción general propiamente hacia los conceptos elementales y los talleres, básicamente, de esta manera, pues estaríamos, por ejemplo, en esta oportunidad que nos vemos, estaríamos alcanzando a desarrollar 2 talleres. Y como les comentaba inicialmente, existe la posibilidad de que algunos de esos talleres los podamos llegar a desarrollar de manera asincrónica, es decir, a través de la revisión de un material que yo produzco y que les puedo compartir como parte de este proceso del trabajo para alcanzar pues, los objetivos que nos hemos trazado a través del proyecto, ¿sí? Es decir, si bien escuchamos que son 10 talleres y lo primero que nos imaginamos es que nos vamos a encontrar 10 veces, entonces por las condiciones y por las limitaciones del tiempo posiblemente eso no resulte siendo así. Pero en los espacios en los que tengamos la oportunidad de encontrarnos, pues no estamos desarrollando solamente un taller, sino el ejemplo es el día de hoy que vamos a desarrollar pues el avance de 2 talleres a través de esta jornada, por llamarlo de alguna manera, de presentación y divulgación de la propuesta,
¿sí? Y podemos de alguna manera, porque pues así se planteó el proyecto ante la Dirección de Cultura, de que algunas de esas sesiones pues se pudieran hacer de manera asincrónica, por lo que es abierto al público en general es muy difícil, se sabe de antemano que no todas las personas siempre van a tener como el tiempo, en este caso hay una facilidad, pues que los chicos están en la institución y hay una regularidad en poderse encontrar, pero para el público en general, pues tal vez no estaba esa oportunidad, entonces por tanto la modalidad asincrónica nos va a permitir que alcancemos como a desarrollar el propósito de esos 10 talleres formulados inicialmente, profe. Listo, John. Entonces, ¿listo? Perfecto. Listo, profe. Entonces aquí continúo. Igual yo voy haciendo las pausas por si, o si el profe me interrumpe por si cualquier novedad o alguna inquietud hay. Entonces, la propuesta de Resonando, para darle un nombre, inicialmente, está fundamentada como en 4 elementos. La primera, un primer elemento que justifica el desarrollo de este trabajo, de la implementación de un proyecto de esta naturaleza, pues en el municipio de Chía, y en este caso, pues con los estudiantes de la institución, es reconocer que la apreciación musical y las demás cualidades sonoras como la percepción y la sensibilización musical no deben considerarse en un conocimiento exclusivamente de los músicos. Ya me había anticipado un poco mencionando esto, donde creemos que solamente los músicos deberían desarrollar como esa capacidad, esa cualidad de apreciar lo musical, ¿sí? O de ser sensibles a lo músico, o de percibir a través de la música, ¿sí? O de las sonoridades, ciertos elementos que cualquier persona del común y corriente tal vez no experimente, pero pues de acuerdo pues a muchísimas estudios, investigaciones, también trabajos que se han venido haciendo pues a nivel nacional y a nivel internacional, pues dentro de lo que podemos llamar como teorías críticas también de los estudios musicales y sonoros, es que pues todas las personas en diferentes, eso sí, no podemos homogeneizar el conocimiento, pero sí en diferentes condiciones pueden ir desarrollando esos elementos que inicialmente parecieran ser muy técnicos y muy propios de quienes se dedican a la actividad musical o artística. ¿Sí? No solamente pasa con los asuntos musicales, también pasan con otros asuntos como los asuntos plásticos, como los asuntos de las escénicas como el teatro o la danza, pero en el caso de la formación musical, ¿sí? O hay muchas personas que dicen, no, eso de apreciar la música o los elementos relacionados con eso se lo dejamos solamente a los músicos y a veces los mismos músicos se encargan como de asumir una actitud un poco arrogante frente a su misma naturaleza y considerar que solamente ellos pueden alcanzar como un nivel, llamémoslo, de estética hacia lo musical y de, llamémoslo hasta cierto punto, como de sensibilidad hacia lo sonoro, ¿sí? Pero no, realmente pues se ha logrado como dar cuenta pues que las personas del común y corriente lo experimentamos de distintas maneras, ¿sí? Tal vez aquí por el proyecto no alcancemos a dar cuenta de la diversidad de formas de demostrar cómo experimentamos esas cualidades musicales las personas, pero lo que sí logramos dar cuenta es que esos elementos de la apreciación musical, de la percepción musical, pues las podemos ir desarrollando todas las personas más allá de que efectivamente nos dediquemos o no a la actividad artística o musical. Entonces es desmontar la idea de que estos conocimientos o estos elementos, las personas comunes y corrientes, pues no las desarrolláramos, pero pues sí como un propósito formativo es ver que sí lo podemos alcanzar y en este caso pues vamos a utilizar como pretexto el asunto del patrimonio sonoro.
Un segundo elemento tiene que ver con el aprovechamiento de este proyecto como un recurso pedagógico, lúdico, comunicativo y ciudadano. Aquí está más referido al asunto de lo patrimonial, del patrimonio sonoro, ¿sí? Entonces, el patrimonio sonoro también lo tenemos allá como archivado en el hecho de que como es patrimonial, eso nadie se puede acercar allá y por el contrario lo que debemos buscar es que ese patrimonio sonoro lo saquemos pues de los escenarios solamente de la investigación y de lo museable, es decir, de lo que podemos ver pero no tocar, y más bien lo empleemos de manera pues didáctica, de manera formativa, incluso de manera comunicativa, ¿sí? Como una estrategia también para la formación ciudadana, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros desconozcamos nuestro patrimonio en general, nuestro patrimonio cultural y dentro de ese patrimonio cultural, nuestro patrimonio sonoro, se debe precisamente a eso, a que nos lo han mostrado como algo completamente ajeno a nosotros, algo que no hiciéramos parte nosotros de él o no fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, nos desentendemos del asunto patrimonial, pero lo que se busca a través de esta propuesta, de este proyecto de Resonando, es, allá está el patrimonio sonoro, venga, saquémoslo de la caja, saquémoslo de esa caja de herramientas y empecémoslo como a utilizar con unos fines, pues, justificados en este ámbito como de lo formativo, de lo comunicativo, de lo crítico y demás. ¿Listo? Que la propuesta de Resonando sea un espacio para el disfrute estético de las sonoridades, ¿no? Este concepto de sonoridad va a ser clave pues en nuestro trabajo, porque es que la experiencia de la sonoridad y los efectos que tienen tanto en los individuos como en las comunidades, pues son supremamente interesantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Existen mil formas como nosotros nos relacionamos con el sonido, ¿sí? El sonido más allá de, pues, de la explicación que desde la física nos sea posible, pero cuando el sonido ya tiene unos significados en los sujetos, en las personas, en las comunidades, en las sociedades en general, esos efectos son los que nos interesan de alguna manera, pues como rescatar a través de proyectos como el que estoy compartiéndoles en este momento, ¿no? Y por tanto, pues esa experiencia con la sonoridad, pues indiscutiblemente nos lleva a una percepción estética sobre lo que es el sonido, cómo nosotros nos familiarizamos con él, con las diferentes modalidades como el sonido se nos manifiesta a nosotros, ¿no? Y que va más allá de lo musical. Lo musical hace parte de esos elementos o formas de manifestarse el sonido, pero existen otras expresiones del sonido con las cuales nosotros pues cotidianamente convivimos y algunas de ellas pues son de tal significado que son las que podemos llegar a reconocer como patrimoniales, ¿no? Entonces, eso indiscutiblemente pues nos da un perfil, nos da una identidad con nuestra cultura, que es lo que buscamos a través de esta propuesta. Y pues finalmente motiva el desarrollo de este proyecto pues la necesidad de promover la apreciación musical y la divulgación de nuestro patrimonio sonoro. Eso me parece que es como uno de los motores de esta propuesta y es visualizar que en Colombia hay un campo realmente abandonado, tanto por quienes de pronto hacen parte de un campo artístico o de quienes están cercanos a los asuntos patrimoniales, y es el asunto del patrimonio sonoro, ¿sí? Tal vez pues no llegaremos a ser profesionales, pero sí podemos contribuir en que el patrimonio sonoro pues sea un disfrute pues de todas las personas y indiscutiblemente la escuela pues tiene como ese carácter misional de divulgar toda esa serie pues, de valores que tenemos en nuestra nación. ¿Listo? Entonces la propuesta que les comparto el día de hoy pues está estructurada en 4 momentos. Un primer momento, que es este encuentro que estamos sosteniendo, que es el desarrollo del taller 1 y 2.
donde pues les comento las generalidades del proyecto, de cómo vamos a trabajar, de hacia dónde es que apuntamos, qué es lo que buscamos detrás de un proyecto como estos, que si lo alcanzaremos a desarrollar en su totalidad, que si conseguiremos los objetivos que nos trazamos inicialmente, eso es un interés particular, pero creo que todo lo que podamos de aquí en adelante, ¿sí? Cuando de alguna manera uno empieza como a asumirlo más como un compromiso, pues como que la misma consecución de los objetivos se va dando de manera como más espontánea, ¿no? Entonces, más allá de la rigidez que pueda tener la propuesta, pues sí es empezar a echar a andar estos proyectos en el municipio y pues qué bueno que sea con ustedes, con los estudiantes de la institución educativa, para que pues no solamente sean esta jornada de los talleres que tengamos la oportunidad de encontrarnos, sino que esto motive el interés de muchos más sectores o muchas más personas para que se puedan como alimentar más propuestas, ¿no? Entonces, son 4 momentos. Este primer momento que desarrollaremos hoy a manera de presentación de los talleres 1 y 2. Luego vendrá, si lo queremos llamar, un momento de fundamentación, que lo podemos dividir en 2 partes. Primero, a través del desarrollo, bueno, el acercamiento que podemos llegar a tener con esas 3 grandes categorías que son la percepción, la sensibilización y la percepción musical, la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical. Y un segundo momento de fundamentación referido a lo que es el patrimonio y lo que es patrimonio sonoro, ¿sí? Entonces, ahí vienen como ya aclarando la pregunta que tenía el compañero Joshua, creo que era, que podamos, de alguna manera, de pronto por modalidades también asincrónicas, profundizar en estas temáticas y dar cuenta como de esa fundamentación que es como clave para el desarrollo de nuestro trabajo. Y finalmente, un último componente que es la valoración ya en contexto de nuestro patrimonio sonoro en nuestro país, y pues para eso pues daremos cuenta pues de una serie como de productos finales y muestras que tendrán ustedes también el tiempo para poderlo desarrollarlo, y que era lo que les comentaba de el producto, el podcast que podrían llegar a producir. ¿Listo? Entonces, este es como a grandes rasgos, más allá que un cronograma, es como la manera como hemos estructurado los momentos de los talleres que vamos a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces, y ya para finalizar este primer momento de la presentación, pues ahí está de manera resumida pues el perfil de quien les habla, pues de mí. Pues por un lado pues soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, estudiante de maestría en Filosofía de la Universidad del Rosario, y candidato a magíster en investigación social de la Universidad Pedagógica, ¿no? Como les comenté también al principio, pues músico, pero de manera empírica en el municipio desde hace más de 15 años. He estado vinculado en el municipio, pues también con otros procesos como el hecho de ser cofundador y miembro del Festival Sonamos Latinoamérica, que pues, desde hace un par de años pues, se viene implementando en el municipio de Chía. Recientemente no se hizo por los asuntos de pandemia, pero igual el festival continúa, y asimismo como el funcionamiento de una corporación que se llama Vientos del Pueblo, ¿no? Hace un tiempo ya bastante, pues tuve la oportunidad también de hacer parte del Consejo Municipal de Cultura, representando pues al sector de los músicos. Entonces, esto más allá de presumir lo que uno hace, porque no se trata de eso, es como pues brindar como una confianza de que el trabajo que vamos a desarrollar pues es por el municipio, hecho pues por artistas del municipio, que la idea es que queden futuras generaciones que continúen con todos esos procesos que a veces como que no son muy visibles dentro del trabajo artístico y cultural del municipio de Chía, y pues podamos dialogar en unos términos como un poco igualitarios, porque pues si bien no soy músico profesional, pero me he movido en el campo musical. Si tenemos de pronto interés por profundizar, pues ahí tenemos al profe Víctor, que pues
de quien recibiré todas las críticas frente a la propuesta y seré muy abierto y seremos muy abiertos de pronto a los comentarios y asimismo pues a cualquier pues contribución que nos pueda hacer en el proyecto. ¿Listo? Entonces, no sé si, profe, se alcanzó a visualizar esta que es la primera parte de la presentación. Sí, John, hasta allí creo que vamos. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Claro o no claro? ¿Sí? ¿Qué sí dicen aquí? No sé, en la casa, chicos de la casa, Nicole Fernández. Nicole, buenos días. Bueno, Karen Buenos días, dice, profe. ¿clara la información, Nicole? Sí, señor. Listo, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, John Fernández. John. No, parece que lo abducieron. Fue abducido John. Bueno, podemos continuar, John Rico. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, pues este era como, si lo podemos decir, mire, ahí en un ratico que compartimos y presentamos, dimos inicio a la propuesta, pues ya podemos decir que esto hace parte del proceso formativo. Soy docente desde hace ya casi 15 años también en diferentes modalidades, formal, modalidad informal y demás. Uno a poco va reconociendo que el trabajo formativo y el trabajo pedagógico, más allá de, pues, de vernos como obsesionados por alcanzar unos propósitos, es que también esto dinamice mucho, ¿sí? Nos permita oxigenar la manera como nos acercamos a ciertos conocimientos, ¿sí? A veces por la misma estructura de los planes de estudio que se llevan en las instituciones educativas, no hay espacio para trabajar ciertos tipos pues de saberes que son como fundamentales, que son importantes. Las decisiones que a veces como docentes tomamos también son un poco arbitrarias porque por de pronto priorizar algunos campos del conocimiento, pues descuidamos otros. Entonces, aquí con estas propuestas que se implementan desde entidades externas a la institución y de personas particulares, pues sí lo que se procura es que se complemente con todo el buen proceso que se lleva en las instituciones educativas. ¿Sí? En la institución educativa, pues en el caso de ustedes, de la institución en la que están, pues goza de muy buena fama frente a los procesos en formación artística, musical, el trabajo que vienen adelantando desde hace muchos años, ¿sí? Pero uno sabe asimismo que desde fuentes externas, pues es posible contribuir en esos procesos, pues que se han trazado como institución, que se trazan los docentes, que incluso ustedes ya están pues ahí involucrados y aquí no se busca de alguna manera pues cuestionar el trabajo de absolutamente nadie, sino por el contrario contribuir en la formación de ustedes como jóvenes, como ciudadanos, como seres pensantes, sensibles a las diferentes experiencias y en este caso pues tomar el patrimonio sonoro de nuestro país como otro escenario de aprendizaje de cosas que haciendo un acto de contrición frente a lo político, pues en nuestro país sí hemos renunciado bastante en divulgar o en reconocer cuáles son esos bienes patrimoniales que como colombiano me pertenecen, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer de pronto un sondeo sobre la típica encuesta, ¿no? ¿Qué conoce usted del patrimonio sonoro de Colombia? De pronto nos aproximamos a cantantes, a canciones, ¿sí? A ciertos elementos y eso está bien, pero hay que tratar de ir superando esos estados de opinión hacia unos estados del conocimiento y pues que ustedes como futuros bachilleres y quizás desde la formación ya profesional que quieran tomar, pues sí me parece que hay un compromiso con la necesidad de preservar ese patrimonio, pero no preservarlo como hasta el momento en algunos ambientes se ha hecho, que es como esconderlo, como allá de manera encriptada, y por el contrario, pues sacarlo a la luz. ¿Sí? Es importante untarnos de ese patrimonio sonoro, ¿sí?
pues porque de eso se trata precisamente, de que lo patrimonial lo podamos disfrutar como sociedad, que lo podamos disfrutar como individualidad, que eso nos lleve a unas experiencias sensibles en nuestra humanidad. Creo que las mismas situaciones que el mundo actual nos expresa, pues nos obliga de alguna manera a actuar hacia algún lado, y pues una forma de esto es echar mano de lo que somos nosotros, desde lo que como patrimonio podemos ir recuperando, podemos seguir construyendo, ¿no? Porque pues el patrimonio no es solamente lo que ocurrió en el pasado, sino es algo que por el contrario se preserva y se proyecta hacia un futuro. Pero si sencillamente no lo conocemos, si sencillamente lo ignoramos, si sencillamente no se nos muestra, pues es muy difícil que de alguna manera, pues como sociedad, desarrollemos algún tipo de apego y llamémoslo, de importancia, y le demos la importancia que como que todos estos bienes patrimoniales, pues a nosotros podamos disfrutar, ¿no? Entonces, este es inicialmente el propósito del proyecto Resonando, más allá, vuelvo y repito, de la rigurosidad formativa, porque pues el profe Víctor tal vez me vaya a condenar por muchas, de pronto, imprecisiones que comente, pero pues la invitación está abierta para que el profe, pues desde toda su sabiduría, desde toda su experiencia, pues también de pronto nos pueda colaborar en lo posible, ¿sí? Pero que pues nos lancemos al ruedo, como se dice vulgarmente, ¿no? Nos enfrentemos a eso que tal vez no es muy común en nuestro municipio, tal vez en nuestra casa tampoco. Es muy raro que uno llegue a hablar con el hermano, oiga, venga, hablemos de patrimonio sonoro en nuestro país, ¿sí? De hecho, si alguien se ve hablando y este man está como loco, ¿no? Cuando debería ser algo sencillamente cotidiano, normal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No debería ser algo que, como lo manifesté en un principio, no debería ser algo que pertenezca a ciertos sectores, a ciertas condiciones exclusivas para poder hablar de lo patrimonial, sino que los niños, los jóvenes, independiente pues de sus orígenes sociales, de sus condiciones económicas y demás, pues reconozcamos cuál es ese tipo de patrimonio que nos corresponde, ¿no? Entonces, esa es como la invitación inicial a que nos montemos como en ese proyecto, en ese bus. Aquí, si bien estamos hablando de unos productos finales, más allá pues de la exigencia que podamos de alguna manera como evaluar a través de esas propuestas que ustedes vayan a hacer, es que usted sencillamente se involucre en lo que desde donde le resulte posible en esta necesidad, pues, de divulgar nuestro patrimonio, ¿sí? Y asimismo, pues le quede la experiencia de ir alimentando y ese proceso formativo hacia la sensibilidad musical, hacia la percepción musical, esto que llamamos cualidades sonoras, que indiscutiblemente pues forjan nuestra personalidad, que forjan nuestro carácter, ¿sí? Y pues la escuela debe pues servir como escenario de esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, más allá, vuelvo y repito, de la exigencia que podemos tener en la evaluación y de ese trabajo, es que lo hagamos, ¿sí? Lo hagamos porque sencillamente es algo que no se hace con frecuencia, con recurrencia, y por el contrario, lo que usted puede hacer sí puede contribuir, créanlo, en futuras experiencias, ¿sí? De divulgación de lo que es nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Si a nosotros nos preguntan en este momento cuál es el patrimonio sonoro de Chía, ni idea. ¿Por qué? Porque pues tal vez ni administrativamente ni individualmente ha habido interés, ¿sí? Por divulgar esos tipos de conocimientos, ¿sí? De hecho, eso hablando en el caso extremo del patrimonio sonoro, hablamos de pronto de otros tipos de patrimonios materiales o inmateriales y menos, ¿sí? Porque a veces ni siquiera estamos muy familiarizados con la noción del patrimonio. Entonces, pues este proyecto, más allá el éxito de que ustedes sencillamente se den la oportunidad de participar en ellos, ya es un avance hacia los propósitos que desde diferentes sectores podemos estar como forjando para alcanzar objetivos mucho más grandes.
¿Listo, chicos? Entonces, no sé si hasta ahí, como para ir cerrando esa primera parte, antes de entrarnos también a manera de introducción, pues en las temáticas y pues pues en los conceptos, ahí como se dice, de línea dura de lo que iremos a desarrollar. No, Entonces, John, básicamente, pues, primero, pues, agradecerle la disposición de contar con la institución educativa para estos talleres, contarle a usted y articular un poquito con los chicos. Este taller, casi como si nos hubiéramos puesto con John de acuerdo para trabajar algo, y es, tan pronto llegamos del proceso de virtualidad a la nueva realidad que es la simultaneidad de clases virtuales, clases presenciales. Yo les hablé de algo de retomar hábitos de estudio, y hablé de uno muy importante, abordé uno muy importante, que es la conciencia de la escucha. ¿Sí? El siglo XX, XXI nos ha vuelto muy visuales, lo que vemos. Las redes sociales nos han vuelto muy visuales. Instagram es una red de imágenes, Facebook, imágenes, memes, emoticones, y a veces no somos conscientes de que el primer sentido que nosotros desarrollamos es la escucha. Desde antes de nacer, el bebé está escuchando el mundo, se está apropiando del mundo a través del sonido. Ese es el primer paso. La primera forma de aprender cualquier cosa, partiendo del lenguaje, es la escucha. ¿Cómo aprendemos a hablar nuestra lengua materna? A partir de escuchar, asociar, imitar. Entonces, esta propuesta que nos hace John el día de hoy va en torno a la escucha en conciencia hacia el patrimonio, y creo que hacia allá nos direccionamos ahorita. ¿Qué es el patrimonio? Poder identificar qué es el patrimonio sonoro. El año pasado trabajamos en un objeto virtual de aprendizaje que era sobre la música andina colombiana. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Los que lo hicieron. Eran un ciclo de videos, unas preguntas. Bien, él ahorita lo decía, no limitar lo sonoro a lo musical. Lo sonoro va mucho más allá de lo musical. El mismo lenguaje es sonoro. El entorno es sonoro. Entonces, qué bueno que se dé este espacio y pensémoslo todo el tiempo hacia allá. Ahorita Juan nos hablaba un poquito sobre los productos. Los productos es qué tengo yo al final de un proceso. Al final de nuestro proceso de primer periodo tuvimos un podcast. Entonces, ustedes, tanto quienes están acá como quienes están en casa, ya hicieron el ejercicio de elaborar un podcast. Ya saben que es pertinente hacer un guión, que es pertinente reconocer. Entonces, quiero que ese sea parte de nuestro trabajo consciente de este tercer periodo. La producción del podcast, del ciclo de talleres, de la propuesta de John. Listo, John, muchísimas gracias. Podemos continuar. No sé si tenga algo más para... pues como aprovechando pues el diálogo que nos plantea el profe Víctor, sí quiero como retomar dos elementos. El primero, cuando se refiere a, a esa reconciliación con la escucha, podría decirse de alguna manera, ¿sí? Efectivamente, porque estamos pues viviendo un periodo donde lo visual pareciera como capturar la atención de nuestra cultura, incluso en los ámbitos pues, musicales, ¿no? Las músicas hoy en día no se escuchan, las músicas de hoy en día se ven, ¿sí? Lamentablemente. Porque sencillamente, digo lamentablemente en el hecho de que en el ejercicio de reemplazar escuchar una canción por ver una canción, hay una gran cantidad de experiencias, ¿sí? Estéticas que se pierden, que solamente son posibles a través de la sonoridad. Como bien lo dice el profe, incluso desde el antes de nacer, pues nuestro contacto con el mundo es a través de las vibraciones y el mundo sonoro, pero el mundo actual, y pareciera que, y estamos yendo incluso en contra de esas mismas
formas de la naturaleza, leyes de la naturaleza, y es reemplazar incluso lo sonoro por lo visual, ¿no? Entonces uno encuentra que las músicas actuales solamente venden si tienen una buena imagen, ¿sí? El artista se vende si tiene una buena imagen o si tiene un buen video, si no, técnicamente, y pues eso es un debate y discusión muy amplio que se viene dando frente a las nuevas tendencias musicales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está a la vanguardia o creando la tendencia? Entonces, unas músicas visuales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, los artistas de hoy en día adolecen precisamente pues, de esa significancia, por llamarlo de alguna manera, hacia lo sonoro. ¿Sí? Se pierde toda esa experiencia sensitiva, se pierde toda esa experiencia, llamémoslo, óntica también, porque eso tiene que ver con el asunto de los significados, de cómo el sonido a mí me genera una serie de, pues, de reacciones, ¿sí? Y pues la industria es la industria, ¿sí? A la industria, no le, a la industria mientras eso le represente, pues, dividendos y le represente ganancias, pues ellos no se van a meter en estos discursos, en estas discusiones, ¿sí? Porque por el contrario están agilizando y están creando una cultura mucho, llamémosla, mucho más ligera, ¿sí? Menos exigente, y pues para ellos eso es la típica relación, menor inversión, mayor rentabilidad, ¿sí? Pero los efectos en términos culturales sí son asuntos que quienes hacemos parte de la cultura y en últimas a la ciudadanía general sí debería generarle pues preocupaciones, ¿no? Entonces uno va y mira, por ejemplo, en estos días se daba el escándalo, la crítica, el debate frente a la cancelación o más bien que suprimieron, bajaron de la plataforma de YouTube un video de un artista colombiano, ¿sí? De hecho, no sé si la canción se llama así, porque además me genera muchísima, no sé, que se llama Perra, creo que se llama la canción, no sé si se llama la canción así. No nos interesa hablar sobre ese tema como tal, pero entonces vea cómo sencillamente las transformaciones del mundo hoy en día pareciera que lo sonoro está siendo reemplazado por lo visual, ¿sí? Si realmente hubiera, ¿sí?, un gran valor detrás de todas esas producciones musicales, pues tal vez no estarían dependiendo tanto de la imagen de lo que representa ese producto. ¿Mm? Pero pues ya queda comprobado que no es así, ¿sí? Hay otros intereses. Entonces, uno tiene que ser muy crítico, también muy autocrítico, pero la mejor manera para ser un autocrítico es también, vuelvo y repito, superar los estados de opinión y pasar hacia unos estados del conocimiento de qué es lo que me permite a mí desarrollar esa postura frente, en estos casos, frente a lo musical, frente a lo sonoro, y pues el propósito como tal a través del proyecto es que ustedes tengan elementos para ir superando ese estado de opinión hacia un estado del conocimiento con relación a lo sonoro, a lo patrimonial, y lo patrimonial concretamente de nuestro país, es decir, de nuestro patrimonio sonoro. ¿Sí? No sé cómo resulten dándose las circunstancias, no sé si en un futuro irán a declarar esa canción de Perra como parte del patrimonio sonoro de nuestro país, ¿sí? O sea, hasta allá no sabemos, pero sin embargo uno sí sabe, ¿sí? O uno sí puede ir anticipando de que hay ciertas, o más bien todos los bienes culturales, pues son dinámicos, se exponen a diferentes elementos, a diferentes variables, que es lo que hacen que algunos tengan mucho más valor estético que otros, ¿sí? Y eso sí pasa, pues, de alguna manera por los niveles de formación que nosotros podamos alcanzar, ¿sí? Para escuchar reggaetón ni siquiera necesitamos saber de música, ni siquiera necesitamos ir a la escuela, ¿sí? Pero si queremos salir o más bien, darnos la oportunidad de conocer otras experiencias sonoras, pues nos abrimos al mundo, ¿sí? Y básicamente, pues la escuela sí tiene ese carácter misional y pues a través de estos proyectos, pues como aproximarnos a otras experiencias frente, pues en esta oportunidad, frente a lo sonoro. Entonces, eso era, me parecía pues, que el comentario del profe es muy oportuno para también seguir como hallando elementos que justifican estos tipos de propuestas. Y por otro lado, pues lo que hablaba el profe del producto final, sí, inicialmente se plantea la posibilidad del desarrollo de un podcast. Tendremos ya más adelante el espacio, sin embargo, pues por lo que veo ustedes ya han tenido como un acercamiento y una aproximación a ese
a esos tipos de productos. Y pues me parece que dentro de esa misma digitalización del mundo, estos tipos de herramientas y de recursos digitales, pues me parecen importantes, son interesantes más cuando estamos hablando de los sonoros, porque ahí queda esa memoria, ese registro sonoro de lo que somos nosotros, ¿sí? Porque nosotros también tenemos mucho que decir, ¿sí? Y con relación a lo musical, a lo sonoro, a la sensibilidad de lo musical, de la percepción musical, pues, tal vez no lo hemos dicho, pero tenemos que decir, tenemos mucho por decir, ¿sí? Entonces, el podcast, dentro de, pues, de la diversidad de recursos digitales que se encuentran, me parece que para estos tipos de experiencias que se busca también construir memoria, ¿sí? Y recabar memoria, pues me parecen muy funcionales, muy útiles, más allá de cumplir o no con todos los criterios técnicos, pues también es una necesidad, pues están los recursos, pues empleémoslo, ¿no? Entonces, así como echamos mano de un podcast para entregar un trabajo, una tarea, un taller que llamamos convencionalmente, ¿sí? Pues utilicemos también el patrimonio para aprender sobre música, sobre sensibilidad, sobre percepción musical, sobre sonoridades, ¿sí? Sobre sonido incluso, ¿sí? Entonces, todos estos son como los elementos que motivaron inicialmente la propuesta. ¿Listo, profe? Entonces, dejamos hasta ahí, pues, esta presentación inicial y más adelante, pues, abrimos como un espacio para, de ser el caso, para continuar con la segunda parte. Entonces, para la segunda parte, pues les voy a compartir otra presentación. Voy a irles comentando como generalidades ya en lo referido a las temáticas, a esos momentos de fundamentación de lo que tiene que ver, por un lado, la percepción, la sensibilidad y de la sonoridad, y por otro lado, el momento de la fundamentación teórica referida a pues el patrimonio y el patrimonio cultural. Entonces, voy a compartirles pantalla y me puedan confirmar si la están visualizando ya en un momento. Gracias. ¿Listo, profe? ¿Me pueden de pronto ahí alguien confirmar si están visualizando la presentación? Sí, sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. No sé quién me habló, pero igual gracias. Entonces, por llamar de alguna manera, pues esa etapa de fundamentación, pues resonando, pues está dirigido básicamente pues a aproximarnos a conceptos, a nociones relacionadas con la música y la sonoridad, ¿sí? Sin hacer referencia o sin recaer en uno solo, porque está bien, hablamos de patrimonio sonoro, y como tal, la música hace parte del patrimonio sonoro, pero la música no es el único tipo de patrimonio sonoro, ¿sí? Entonces, hay algo más que la música en el mundo que nos lleva a hablar del patrimonio sonoro, ¿sí? Pero Resonando es una estrategia dirigida también a alimentar esas cualidades, ¿sí? Estéticas relacionadas con el sonido a partir de la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical, ¿sí? Entonces aquí nos aparecen, miren la cantidad de conceptos, esto es como una lluvia de ideas, ¿no? La cantidad como de conceptos con los cuales nos empezaremos como a familiarizar, y vuelvo y repito, no los profundizaremos porque pues por las mismas condiciones, pues nos es imposible, pero sí hay que aproximarnos, ¿sí? Hay que entrar como a saber, a indagar, a tener una idea inicial de eso, porque puede que esa idea inicial me motive a profundizar en ella y de ahí se desprendan pues proyectos importantes, significativos, trascendentales en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nos aparecen estos conceptos. ¿Qué es eso de de la apreciación musical? Entonces, pues el profe Víctor, él siendo músico, él nos puede dar una definición muy precisa y está referido
o aproximado a técnicas y a conocimientos muy específicos del saber musical y tal vez una persona del común y corriente no los maneje, ¿sí? Pero por lo menos quienes no hacemos parte, quienes no somos músicos y demás, pues también podamos dialogar y podamos tener aproximación a ese mundo, ¿sí? También desarrollamos una percepción. Creo que lo que hablaba el profe en un principio de que nuestra experiencia y nuestra relación con el mundo arranca desde ahí, ¿sí? Desde la manera como reaccionamos, cómo desarrollamos una sensibilidad hacia lo sonoro. Claro, estamos más familiarizados con lo musical que con lo sonoro, o más bien, estamos más familiarizados con lo sonoro que con lo musical, pero le damos más importancia a lo musical que a lo sonoro. Porque claro, hay unos elementos que son muy relacionados con el asunto de la percepción y es el asunto del gusto, por ejemplo, ¿sí? Y entonces hablaremos y daremos cuenta de cómo el gusto influye en el hecho de que, aunque estamos más relacionados o nos relacionamos permanentemente con el sonido, le damos más importancia a la música, ¿sí? Entonces, hay una, llamémosla, una inversión analógica de eso de lo que, o por qué en muchas ocasiones nosotros creemos que el patrimonio sonoro tal vez es solamente lo musical, ¿no? Porque pues influye ese asunto de la percepción y la sensibilidad que yo pueda tener hacia lo sonoro, ¿sí? Puede que yo me levante y todos los días escuche el cantar de los pájaros, ¿sí? Pero pues si yo no tengo una sensibilidad, ¿sí? Yo no tengo una percepción que permita valorar esa familiaridad mía con ese sonido, pues tal vez no va a ser importante, ¿sí? Pero va a haber otras experiencias con el sonido en general que nos genere como una reacción y ahí es cuando aparecen los otros escenarios que componen como tal el asunto del patrimonio sonoro en Colombia, ¿no? Entonces, ahí hay un primer bloque de análisis, de fundamentación, que tiene que ver con esos tres concepticos, la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical. Y de otro lado, pues los asuntos referidos al patrimonio material, al patrimonio también natural, porque pues hacemos parte de ese mundo natural, hasta qué punto el sonido en general, por más que sea producido en ambientes artificiales no se convierten en naturales en tanto lo único que estamos haciendo es jugar con algo tan natural como lo es el sonido, ¿sí? El patrimonio inmaterial y pues finalmente el patrimonio sonoro, ¿listo? Entonces, este asunto o este primer bloque o el primer bloque de fundamentación que está dirigido hacia la apreciación, la percepción y la sensibilidad musical y sonora, indiscutiblemente también nos va a remitir a esa pregunta de que a qué nos referimos cuando decimos música, ¿sí? Entonces, creo que aquí hay unas crisis culturales, ¿sí? Y lo iremos a ver en su momento, de cómo lo musical, que para nosotros ya se nos convierte como en una, hasta cierto punto, una receta estética de lo que a mí me puede gustar, de lo que yo escucho, ¿sí? En términos culturales de otras experiencias culturales, pues lo musical y lo sonoro viene siendo como la manera como nosotros nos relacionamos con el sonido, ¿sí? Entonces, nace esa idea de el sonido, ¿sí? O la sonoridad es la oportunidad de hacer del sonido un arte. Entonces, no solamente lo musical, la experiencia estética hacia el sonido no solamente debe estar resumida en lo musical, aunque reconozco que por nuestra misma formación y por nuestra misma tradición y por nuestra misma cultura estamos más familiarizados con lo musical, ¿sí? O le damos más importancia a lo musical, pero la idea es retomar, ¿sí? Retornar esas ideas que en otras culturas pues implica la oportunidad de hacer eso, de hacer del sonido un arte. ¿Sí? Es llevar a otro estado, ¿sí? Más allá de que yo estoy escuchando cosas,
cuando yo le doy significado a las cosas que escucho y de alguna manera las transporto por mi experiencia óptica, por mi experiencia existencial, la puedo llevar a un nivel más sublime de la estética y de lo bello y también de lo no bello, ¿sí? Pero sencillamente es empezar como a resignificar y revalorar lo que entendemos o la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el sonido. A eso es a lo que apuntan, pues inicialmente, pues estas ideas de la apreciación y la percepción y la sensibilidad musical. Es decir, nosotros, conscientes, seres conscientes, pensantes, como lo queramos definir inicialmente, nos relacionamos con un fenómeno natural que es el sonido y esa relación nos lleva a una multiplicidad de significados, que es lo que nosotros podemos llamar las experiencias sonoras, ¿sí? Los lenguajes del sonido. ¿Sí? Entonces, pues hacia allá es que vamos a tratar como dirigir las discusiones de eso más allá de los elementos técnicos, vuelvo y repito, porque pues no soy músico, o más bien mi experiencia en música es muy empírica y tal vez esté distante de muchas categorías y muchos elementos que definen concretamente algunos de estos conceptos que son muy técnicos de lo musical y de lo estético, pero que indiscutiblemente sí trascienden solamente de la apreciación musical, como es el caso de la percepción y la sensibilidad, ¿sí? Entonces, que son otros elementos que van más allá de lo técnico. Para, en un segundo momento de esa fundamentación, entrarnos en esto que sí es como una urgencia, eso es como pues en mi caso yo lo denomino así, lo considero así, y es la necesidad o el compromiso ético y político, ¿sí? Para mí, en mi caso particular, el asunto del patrimonio cultural es un asunto, es una preocupación ética y política, ¿sí? El patrimonio como los productos y los procesos de lo que somos como sociedad, de lo que es lo cultural, porque entonces esto también nos va indiscutiblemente a sumergir en los debates de qué es lo cultural, ¿sí? De lo cultural no son solamente lo artístico hace parte de lo cultural, pero no es solamente eso, ¿sí? Lo cultural va más allá. Entonces, por eso yo me refiero en términos éticos y políticos de que lo cultural, ¿sí?, se convierte de alguna manera en algo de lo cual tenemos que echar mano, ¿sí? Lo único, pues, al menos en mis reflexiones, lo único que nos puede de alguna manera transformar como sociedad es cambiar nuestros códigos culturales, ¿sí? Mientras no cambiemos en términos culturales, pues seguiremos siendo pues la misma nación con todas las dificultades, con todas las contradicciones que día tras día se nos presentan, ¿sí? Porque este ejercicio de lo cultural implica muchos significados, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver con algo con lo cual nosotros podemos de alguna manera preservar, que es el asunto de lo patrimonial, ¿sí? Entonces el patrimonial, entendido como todo ese remanente, ¿sí?, de experiencias, de productos y procesos que se remontan a un pasado, pero que tienen vigencia o pueden proyectarse hacia un futuro, ¿sí? No es patrimonio porque yo lo tenga guardado y ahí guardado y escondido vale mucho, no, es patrimonio porque permanentemente yo puedo recurrir a él para identificarme, para construir nuevas concepciones sobre el mundo, nuevas maneras de relacionarnos con la realidad, ¿sí?, de escaparnos de los regímenes, de los enunciados, no solamente políticos, sino también económicos, y los daños en general que como sociedad pues tenemos o nos someten permanentemente, ¿no? Entonces, ahí hay una apuesta, ¿sí?, más allá de lo artístico, hay una apuesta ético-política a partir del patrimonio cultural. Pero, pues como el patrimonio cultural es tan amplio, ¿sí?, entonces
está tanto el patrimonio cultural tangible, intangible. Dentro de lo tangible encontramos patrimonio cultural tangible referido hacia lo inmueble o lo mobiliario, ¿sí? Pero entonces aquí nos vamos a concentrar en uno en particular que tiene que ver con ese patrimonio cultural intangible que corresponde al patrimonio sonoro, ¿sí? Pues la sonoridad nosotros no podemos dar cuenta tangiblemente de ella, pero vea cómo algo intangible pues nos condiciona en nuestras formas de ser y en nuestra historia cultural, ¿no? Entonces, hablaremos de ese patrimonio, patrimonio sonoro, es decir, ¿qué es el patrimonio sonoro? ¿Sí? Trataremos de irnos aproximando a eso. ¿Por qué el patrimonio sonoro viene siendo parte de lo inmaterial, a pesar de que podemos tener conservadas las memorias de nuestros sonidos y por el contrario quisiéramos conservar nuestro sonido de una manera... de preservarla de una manera especial, ¿sí? El patrimonio sonoro está relacionado directamente con la documentación e investigación, ¿sí? De toda nuestra relación con el mundo, llamémoslo sonoro, ¿sí? O auditivo o sensitivo desde la vibración del sonido, ¿sí? Entonces, la historia, y por eso, pues, los podcasts de ustedes, la historia oral, lo que ustedes contribuyen, la historia oral, hará parte de un patrimonio sonoro, ¿sí? La historia oral de los jóvenes en una época, no son jóvenes de cualquier época, son los jóvenes que están hablando situadamente, ¿sí? Para dar cuenta de el sonido que les correspondió vivir, ¿sí? El sonido que ustedes, o bueno, nosotros experimentamos hoy en día, no es el mismo sonido que experimentaron nuestros padres, ¿sí? Porque el mundo se ha transformado, porque o estamos más digitalizados, o estamos más industrializados, o por el contrario queremos apartarnos de ese mundo hacia lo natural, pero cada día nos es más difícil encontrar establecer un acercamiento con el mundo natural que me lleva a otras experiencias sonoras. El mundo es distinto, por tanto la memoria de ustedes es clave en estos tipos de experiencias y de trabajos que se van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ya cerrando, básicamente, pues trataremos de aproximarnos a esas valoraciones o a esa diversidad de valoraciones que sobre el patrimonio sonoro existe, ¿sí? Entonces, ese patrimonio sonoro, pues técnicamente, pues se diferencia en dos grupos, de un lado el ambiente sonoro y el otro lado lo que tiene que ver con paisajes sonoros. Entonces, dentro de los ambientes sonoros, pues hay una variedad como de categorías, de productos, de experiencias o de maneras de relacionarnos con los ambientes sonoros, de composiciones naturales, composiciones de paisajes, la música como tal, ¿sí? Harían parte como tal de unas cargas, de unas maneras de entender ese patrimonio sonoro frente a otras experiencias de paisajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambiente y paisaje? ¿Sí? Porque ahí hablan de ambiente sonoro y paisajes sonoros. Entonces, pues hay que entrar a distinguir cuál es la diferencia entre ambiente y paisaje. ¿Será que los ambientes son recreados y los paisajes son naturales? ¿O los ambientes tienen que ver con la manera en cómo yo perciba una experiencia y el paisaje solamente como yo la pueda capturar a través pues, de nuestros sentidos? Entonces, ahí hay como una serie de discusiones bien interesantes pues, que vamos a tratar como de aproximarnos en las futuras sesiones. ¿Listo? Entonces... Perdón, John, ¿es posible que nos devuelvas un poquitico la diapositiva anterior? Perdón. Claro, profe, por acá. Gracias, gracias, muy amable. ¿Están tomando nota de pronto de ello? Sí, digamos, estoy tratando de hacer notas para recapitular cosas. No sé si de pronto puedo acceder a esas memorias para, no sé.
Ah, no, profe, yo, por ejemplo, en el caso suyo, incluso de los estudiantes, pues esto es una convocatoria pública, pues la idea es que el material también sea de divulgación público. Si usted requiere de pronto que le comparta las presentaciones, igual yo, pues se las puedo enviar, ¿sí? Y no hay ningún inconveniente, ¿listo? Ah, listo, Juan, muchísimas gracias. Yo también al final, a mí se me olvidó comentarles al principio de, pues, de que diligenciar como un formatico, como de datos, de levantamiento del directorio de los chicos que participen de la experiencia y pues también como la autorización para que estos encuentros, en caso de que sean grabados, pues nos sirvan como evidencia pues del trabajo que se hace pues en el marco de una convocatoria pública, ¿no? Pues, eso es de todos y es para todos. Claro, efectivamente hay unas responsabilidades en el proponente del trabajo, pero pues finalmente pues el propósito pues sí está como muy centrado en que tanto los jóvenes, y si esto les genera pues interés, pues también puedan conocer de primera mano pues estos tipos de materiales que se producen en torno a la propuesta. ¿Listo, profe? Listo, Joan, muchísimas gracias. Pacífico, un patrimonio sonoro. Perdón, John, hay una opción, no sé, usted nos está compartiendo Sí, de, profe. usted nos está compartiendo desde un documento que tiene en el computador o desde un documento que tiene en red. No, si está en el computador, lo tengo Ah, aquí en el personal. lo que pasa es que el sonido sí No está se muy bajo, escucha. no se escucha mucho, sí. No sé si le Claro. puede oír el sonido. Pues voy a ver si le puedo subir el sonido. Mejor, mejor. Es decir, se escucha un poco más. Este es el mirimbao, le dicen para allá para Europa. Pues son dos videitos, no sé si se alcance a escuchar ese segundo. ¿Qué tienen en común una tarima del Festival Pedro Álvarez de Cali con un desfile de Zampacho en Quindón Chocó o una esquina de Santander de Quilichao en el Cauca? Una magia que recorre sitios, kilómetros y generaciones. Y la historia pareciera estar escrita, pero con cada melodía la música del Pacífico cada día tiene más espacio, más seguidores. Y para entenderlo hay que recorrer la esencia de este talento. Como la Fundación Tumac en Tumaco, en el barrio Pateo de Vargas, un conglomerado de casas en las que se pueden encontrar músicos espontáneos, y en una de estas la producción de marimba de agua salada. Que acá la marimba tiene más bajo, más sonido, más eco, como más tradicional. Una marimba de agua salada suena diferente a las que se crean a orillas de los ríos de Guapi o Tuniquí. Usted nació aquí, en esta casa, aquí mismo aprendió el marimba. Sí, digamos, yo nací en este barrio y en esta casa, digamos, me orientaron cómo se hace una marimba, qué significado tenía la marimba y tenemos que aprender algo acá en nuestra tierra, porque si no la tradición se pierde y perdemos la identidad. Y la música del Pacífico tiene estos valores adicionales. Se interpreta con instrumentos autóctonos, que solo en esta parte del mundo, como Tumaco, inspirados en atardeceres multicolores, pueden sonar diferentes. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad pues, de tener maestros que nos enseñaran y nos replicaran pues, nuestro conocimiento ancestral sobre la marimba. Algunos, pues muchos quieren tocarla, pero pocos pueden interpretarla. Y estos ritmos han logrado en Antonio de Vargas que la vida sea diferente. Que los jóvenes se sientan orgullosos de una herencia musical que se vive en cada marimba de agua salada, o kilómetros más allá en tierras que no se sabe cómo, pero sí el porqué, en el Chocó, y también en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.
También hay otras historias paralelas, otras aventuras sonoras y patrimoniales que le cantan a San Panchos e interpretan fugas, la celebración milenaria de la libertad de los esclavos. Bueno, básicamente estos eran dos videitos muy cortos, como de ambientación a la temática, profe. De un lado, la interpretación de los instrumentos de las comunidades indígenas Guayú, que fueron declaradas patrimonio sonoro colombiano, pero de pronto como para que dimensionemos los efectos del patrimonio sonoro en los chicos. Entonces, el patrimonio sonoro no es, en el caso, por ejemplo, el reconocimiento, la interpretación de los instrumentos de las comunidades indígenas Guayú, no se está reconociendo el patrimonio en el instrumento como tal. El instrumento realmente no es significativo, como lo decía ahí en el video, pues en otras partes del mundo el instrumento se interpreta, ¿sí? Si no es la interpretación, la forma de interpretación, la manera como se construye, ¿sí?, un lenguaje, una relación con ese instrumento, con fines, llámese ceremoniales, religiosos y eso, pero fue la interpretación lo que se declaró parte de ese patrimonio sonoro como tal. Profe Víctor, ¿sí? Sí, John, le había escrito ahorita que pues lamentablemente pues el tiempo se nos agotó. Se nos acabó. Se nos agotó y los chicos pues tienen ya que desplazarse a otra actividad, entonces pues de entrada le agradezco, ya los chicos es un grupo muy activo, poder proyectar las otras sesiones para ya el trabajo de producción con ellos, el trabajo digamos de práctico con ellos, y pues agradecerle esta primera sesión, John. Y estamos pendientes para la siguiente. Nos vemos. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Sí, nos extendimos por los asuntos del inicio de la sesión, pero alcanzamos como a desarrollar la totalidad del proyecto. A ustedes, chicos, muchas gracias. A través del